El portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, institución de asistencia privada, presenta El lado humano del periodismo, un servicio de anunciación, comunicación altruista, compromiso y servicio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Esto es www.anunciacion.com.mx y a veces no solamente hablamos de lo que hace la sociedad civil organizada en favor de los grupos más necesitados de ayuda, no solamente de la justicia social, sino también de nosotros mismos. Hemos hablado de la restauración de la identidad sexual, de la nueva feminidad, en fin, hemos hablado de temas que en lo particular pues nos interesan a todos conocer y entender para atrevernos a vivirlos y vivir así plenamente, vivir felices. Para hablar hoy de cómo pasar del materialismo, de esta cultura materialista que puede ser apabullante para cada una de las personas que sienten que no les gusta, que les incomoda, que además el dinero ni les alcanza para satisfacer las expectativas de la gente en su entorno. Pasar de ahí al humanismo trascendente. Esto es muy importante si queremos ser libres, si queremos ser felices, si queremos estar en paz y contagiar a otros que también se sienten esclavos de un sistema, de un estilo de vida que alguien dijo que convendría vivir. Y pues no, ya vimos que no, es agotador, es cansado y no vale la pena vivir de esa manera. Está con nosotros el doctor en filosofía Marco Antonio Millán Campuzano. Él es catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Buenos días. Hola, buenos días, encantado de estar aquí. Gracias. Para charlar un poco. Pues con el anhelo de compartir algunas filosofías o algunos filósofos que reconozcan en el ser humano a un hijo de Dios, ¿no? No puede ser que solo sea mi San Agustín amadísimo, que es al que menciono en algunos programas, sino que debe haber muchos. Y el que no logra entender a San Agustín tiene que lograr entender a otro y a otro y a otro hasta que haya resonancia en su corazón y que diga, sí es cierto, con razón yo intuía esto o aquello, ¿no? Sí, bueno, fíjate que cuando me invitaron al tema y estaba yo pensando este asunto del materialismo al humanismo trascendental como lo propusiste, yo creo que es necesario hacer una especie de contextualización, ¿no? Me parece que efectivamente vivimos en una sociedad que tiene al materialismo entendido como aquello que nos brinda, digamos, ciertos satisfactores justamente de carácter personal, de tener cosas, de hacernos una imagen pública, sobre todo y de consumo, diría, ¿no? Recientemente Vargas Llosa acaba de publicar un libro que se llama La civilización del espectáculo. Me parece que es un buen marco de referencia con respecto a la sociedad en la que estamos, que en efecto hemos cambiado mucho de la civilidad, hemos cambiado mucho de nuestro trato interpersonal, de nuestro trato intersubjetivo, hemos descuidado las cuestiones de lo sagrado de una manera fundamental y estamos arrojados a una sociedad o a una civilización que es efímera, que es rápida, que tiene valores que no son trascendentes, sino que son de una sustitución inmediata, como cuando uno entra a un supermercado, encuentra las diferentes ofertas, encuentra los diferentes productos y escoge, ¿no? Y piensa que el estar escogiendo es un modo de tener algo, de hacerse de algo y que en eso radica su libertad. Y me parece que la sociedad del espectáculo poco a poco nos ha ido llevando a eso, ¿no? A lo efímero y a la carencia de algo fundamental. Y probablemente su origen tenga que ver con la revolución industrial, con la masificación, ahora que decías de otros autores aparte de San Agustín. Yo creo que si uno recuerda autores más cercanos, por ejemplo a Ortega y Gasset, cuando en la rebelión de las masas empezaban a preocuparse por cómo las masas iban inundando las circunstancias de la vida, cómo las aglomeraciones, es decir, pensar que algo es exitoso porque está aglomerado, porque hay mucha gente, ¿no? Porque todos siguen un tipo de vida determinado, pensar que eso sería la guía era lo que nos iba a condenar, decía desde los años 30 Ortega y Gasset, a una sociedad mediocre, ¿no? Él llamaba el hombre medio,
una sociedad mediocre. Esa sociedad mediocre además se caracteriza porque los valores nobles, la nobleza no en el sentido de una monarquía, sino en el sentido de una especie de aristocracia del espíritu, se había ido perdiendo, y que entonces incluso riesgos de la democratización tenían que ver con que todos somos iguales, lo cual es un valor bastante notable, pero que Ortega analizaba que eso iba a llevar paulatinamente hacia una indiferencia colectiva, y esa indiferencia nos mete de lleno a un materialismo que parece que el dinero, las posesiones serían como nuestro señuelo predilecto, ¿no? Porque la idea de que todos somos iguales hace pensar que no nos necesitamos. Exacto. O sea, el entonces, ¿no? Si todos somos iguales, entonces no nos necesitamos. Sí, yo creo que eso genera indiferencia, genera aversión y genera ciertos apegos. Y yo creo que parte de ese materialismo tiene que ver con esas tres cosas. Es decir, de manera individual uno se apega a ciertas cosas materiales. Creo que de manera social uno tiene dos cosas en su perspectiva. O una indiferencia hacia los demás y hacia las cosas en general, y también una aversión cuando ya de plano hay algo que no nos satisface, que no nos provoca lo más mínima reflexión humana o el más mínimo sentimiento humano. Y esas tres cosas, ¿no? El apego, la indiferencia, la aversión, creo que nos van posibilitando a un gran globo, a una gran esfera, que es esta esfera de un materialismo de consumo inmediato. Y luego cae en el nihilismo. Claro. ¿Por qué? Bueno, el nihilismo es una palabra que se antoja un tanto peligrosa. Yo creo que el nihilismo efectivamente tiene que ver con la negación. O como sin sentido de vida. Ajá, la no asunción, digamos, de un valor político, de un valor ideológico, de un valor moral. Entonces, nihilismo significa o quiere decir esa negación, pero también creo que hay otras formas del nihilismo, es decir, que hay uno de repente ante una situación personal se encuentra de cara a una especie de vacío existencial que le provoca un anonadamiento, y ese anonadamiento es una forma de establecer vínculo con la nada que te lleva a otra forma de nihilismo, pero este nihilismo no es simplemente negación, sino es estar de cara a la nada para comprender que una vez que uno toca fondo en la existencia pueden abrirse posibilidades nuevas para reencontrarnos con nosotros mismos, con los demás y con el universo, ¿no? Porque creo que esas tres dimensiones también son sustanciales, ¿no? A veces creemos que la espiritualidad o los valores nos han abandonado en lo individual, pero no solo en lo individual, porque somos individuos, ciertamente, pero participamos en lo social y participamos de lo humano. Ahora, dentro de esa nada, de esa negación, yo creo que se vislumbra también algo que se me antoja interesante desde otros pensadores, que en el abismo de la nada también se encuentra muy cercano lo sagrado. Y una de las cosas que uno tiene en esta época también como ausente es su vínculo con lo sagrado, su vínculo con lo divino. De cara al ser, a lo que algunas tradiciones llamarían el Tao, otros llamarían el Logos, otros llamarían el Ser, ahí, u otros incluso llamarían la nada o el vacío, que es prácticamente lo mismo, ahí justamente se funda una posibilidad de encuentro con lo sagrado. El encuentro con lo sagrado va a tener después algunas manifestaciones de carácter histórico, y las manifestaciones históricas las conocemos como religiones. Las religiones son manifestaciones históricas de nuestro vínculo con lo sagrado, pero el vínculo con lo sagrado, independientemente de qué profese, qué practique, qué haga uno, yo creo que ese también es algo que hemos tenido una confusión en los tiempos últimos sobre qué es lo que nos alimenta con respecto a ese vínculo con lo sagrado, ¿no? Entonces, cuando se propuso este tema de humanismo trascendental, a mí me parece un punto sustancial este vínculo con lo sagrado. Vínculo con lo sagrado que además está muy vinculado, valga la redundancia, con la poética, ¿no? Con hacer del lenguaje, hacer del trato con los otros una obra de arte, porque creo que en el fondo de eso se trata. Este materialismo nos lleva también a actuar de una manera mecánica sobre cosas, hacemos nuestro trabajo de una manera mecánica, enseñamos lo que enseñamos de una manera mecánica, transmitimos en los medios de comunicación lo que transmitimos más o menos siguiendo estereotipos de una manera mecánica. Y yo creo que esas maneras mecánicas de estar asumiendo las cosas es justamente lo que nos impide ver el fondo, ¿no?, de algo que es más trascendente y que tiene que ver con la recuperación, insisto yo, de lo sagrado, ¿no?
¿Y por qué la risa? ¿Hay soberbia en la humanidad de hoy? ¿Hay vergüenza, hay miedo? ¿Qué hay? ¿Por qué? ¿Por qué no hincarse ante lo sagrado y decir, reconozco que necesito un sentido de vida trascendente que supere, sea más allá de la tierra y que me garantice un amor seguro y asegurado para siempre? Sí, mira, yo creo que también esta historia de una sociedad de consumo ha ido paulatinamente afianzando una idea de individualismo que en la filosofía, como bien sabes, tiene que ver con el asentamiento del yo pienso cartesiano, siglo XVII. Ese yo pienso, ese yo soy, me va dando una perspectiva de individualismo, una perspectiva de que la duda metódica, las cosas que yo puedo pensar, entran dentro de un individualismo. Y esto se va traduciendo poco a poco en un afán de estar sosteniendo o creer que se sostiene el mundo a partir de la individualidad y a partir del uno. Entonces, a partir de uno, lo que va sucediendo es que se va afianzando el egoísmo. Y al afianzarse el egoísmo, por ejemplo, hace un rato mencionaba que uno va generando apegos. Por ejemplo, genera apego al deseo de cosas que le satisfacen a uno de una manera material, incluyendo, digamos, apetitos no solo materiales, sino apetitos espirituales o sexuales, ¿no? Que creo que me satisfacen a mí. Entonces yo veo al otro como un objeto de satisfacción de ese consumo, que no solamente es comprar mercancía, como se entiende, sino de una especie de satisfacción del ego, ¿no? Del yo. Entonces, este yo se ha ido afianzando, lo hemos hecho tan evidente que uno sigue escuchando expresiones que las da como naturales, por ejemplo, decir cada cabeza es un mundo, en gusto se rompen géneros, cada quien se rasca con sus uñas, que no son más que otra forma de afianzar el impacto que hemos venido asumiendo aún sin reflexionar del yo, del yo soy, yo pienso, yo estoy antes que nadie. Sin perspectiva familiar ni comunitaria. Yo creo que el gran riesgo es que la comunitas se va desperdigando, ¿no? Siendo que ese es nuestro origen, y además es el origen de lo sagrado, porque en efecto no hay comunis, la palabra, yo soy profesor de teorías de la comunicación. La palabra comunicación, que es tan importante, no se trata solamente de un intercambio, digamos, de mensajes, ¿no? Sino se trata de asumir ciertas obligaciones, pero si quieres lo comentamos. Es de relación, ¿no? La creación parte de una relación, donde hay una escucha, un emisor, y siempre es relación todo el tiempo, y si no hay relación, no hay comunicación, no hay comunicación, no hay comunidad. Así es. No hay comunidad, no hay felicidad. Así es. Volvemos.
Continuamos www.anunciacion.com.mx buscando salir del materialismo para entrar al humanismo trascendente y ser entonces una humanidad más feliz, ¿no? O feliz, porque a lo mejor hoy no estamos siendo tan plenos como Dios hubiera querido. Entonces, hablabas de comunidad, que en la medida que hay egocentrismo no hay perspectiva de familia y comunidad, y si esto no se da, pues no hay paz. Así es. Fíjate que a propósito de que estamos en un canal de televisión, la comunicación tuvo un vínculo de explicación cibernética. Y la explicación cibernética era cómo conectar aparatos, cómo conectar máquinas con señales, que además tenían que ver con el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en concreto, cómo utilizar una señal para descifrar mensajes que provenían, por ejemplo, de los submarinos alemanes para poder interceptar y no hicieran el daño, o derribar, que eso significa emisor, receptor, señal, etcétera, cómo derribar un avión en pleno vuelo. Es decir, la cibernética y la guerra hicieron un asunto de la comunicación muy tecnificado. Ahora, me parece que justo por eso también en la comunicación uno tiene que indagar en las posibilidades de la comunicación a propósito de la comunidad y a propósito de la ruptura con el individuo. Me parece que este individualismo material en el que vivimos podría encontrar, digamos, otro asidero de referencias volviendo a sus orígenes, y uno de los orígenes fundamentales es la comunidad. La palabra comunicación está íntimamente vinculada con comunidad. Una de sus raíces, no por cierto la más estudiada, pero una de sus raíces tiene que ver con el munis. Munis significa don u obligación, lo que quiere decir que uno, como ser humano, está ya involucrado de antemano en una comunidad, pero lo está como comunidad no solamente porque te halles dentro de ella así como así, sino lo está porque tiene una obligación que cumplir. ¿Por qué? Porque uno recibe dones de los otros, es decir, una madre cuida al hijo, los hermanos se acompañan, el padre ve por la familia, la madre ve por la familia, los abuelos ven por la familia, y eso es un don, eso es una donación, te dan cariño, te dan amor, te dan afecto, en las posibilidades que sean, porque para eso no hay moldes, ¿no? Hay diferentes posibilidades de hacerlo, pero es interesante porque es un don, es una donación. La donación desinteresada es lo que nos obliga dentro de la comunidad, por eso uno se siente, digamos, con la obligación, una obligación de retribuir el don que nos ha sido dado dentro de la familia, ¿no? Independientemente de que nuestra familia no haya sido el mejor modelo de vida, ¿no? O a lo mejor sí lo fue, pero sabemos que hay una amplia gama. Comunicación es recuperar la comunidad. Es decir, uno tiene que recuperar y ser capaz de establecer un vínculo de comunidad, de donación con el otro. ¿Cómo se hace eso en términos concretos en una familia? Uno ha recibido esos dones desinteresados de la familia. Uno tiene que retribuir en el mismo sentido. Es decir, uno debe de donar lo que es. Y una de las cosas que dona en lo que es justamente el tiempo, ¿no? El tiempo no es que en la televisión tengamos una hora para charlar tú y yo aquí. El tiempo tiene que ver con la manera en que nosotros nos damos al otro. Cuando alguien le dice a una persona que ama, te he dado mi tiempo, si uno se da cuenta no está hablando de nada material, es decir, no te está dando una flor, ni te está dando un anillo, te está dando algo que es sustancialmente suyo, es decir, que es sustancialmente de la persona y que es la única donación que uno puede dar desinteresadamente, porque el tiempo no es propiedad de nadie. El tiempo tiene que ver con cada uno de nosotros, no es, digamos, una dimensión que esté pasando en este momento. Que uno lo haya aprendido a contabilizar en horas, minutos, meses, eso es otra historia, ¿no? Que uno se haga viejo, esa es otra historia, porque en realidad lo que sucede cuando uno se hace viejo no es que pase el tiempo, lo que sucede neurobiológicamente es que el organismo empieza a desestructurar su relación con el medio ambiente, pero no porque pase el tiempo, sino porque hay una falta de coordinación con el organismo. En fin, es otro tema para otra ocasión que me invites. Pero vuelvo, el asunto de la comunidad es un asunto que debe de ser pensado como una retribución a lo que me ha sido dado desinteresadamente. Por eso no se vale estar aislados, porque entonces no tengo ocasión de darme a los otros, de dar lo que he recibido. Así es. Fíjate que ahora que lo dices, uno de los males de esta sociedad tiene que ver con la adicción.
las adicciones diversas, adicciones a drogas, adicciones al sexo, adicciones a la pornografía, adicciones al trabajo, adicciones a muchas cosas. Pero también es interesante reflexionar esto. Adicto es aquel que ha perdido el sentido de la palabra con respecto al otro. Por eso es adictum, es decir, aquel que carece del habla, aquel que carece de la palabra. Entonces, un adicto es aquel que se ha ensimismado de tal manera que cree, en primer lugar, que el universo gira en torno a él, y que cree, además, que los otros no importan o tienen poco que ver con las decisiones que él tiene. Es decir, no se responsabiliza ni está en posibilidades de la donación con respecto al otro. Entonces, ¿qué entendemos, por ejemplo, cuando vemos a un adicto que está completamente ensimismado? Y en efecto, el yo exacerbado lleva a una autodestrucción. Por eso un adicto se autodestruye, aunque sea muy inteligente, porque aquí no vale la pena considerar que si es inteligente no debería ser adicto, porque el asunto de la adicción pasa por las emociones, y las emociones no tienen que ver con el raciocinio, tienen que ver con la comunidad que establece un vínculo con respecto a una organización humana que es fundamental. Nos hace pensar, por supuesto, en que no ha habido grandes maestros del pensamiento que no crean una comunidad. Es decir, Cristo escoge a los discípulos y crea una comunidad. Y luego San Pablo, como recuerdas, también crea las primeras comunidades cuando no hay cristianismo. O es decir, en el origen del cristianismo solo puede emerger a partir de la conformación de una comunidad. Entonces es muy importante la comunidad, porque prácticamente no hay, uno podría pensar en Zoroastro, podría pensar en Buda, podría pensar en Lao Tse, en Confucio, y prácticamente no encontraríamos ningún ejemplo de un gran maestro o de un gran iluminado, incluyendo nuestra tradición cristiana, que no haya tenido la conformación de una comunidad. ¿Por qué? Porque justamente ahí es donde se da desinteresadamente, se da uno al otro, da uno el tiempo al otro, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental dentro, y es algo que hemos ido perdiendo ahora, ¿no? Nuestras comunidades no son comunidades de donación afectiva, nuestras comunidades son comunidades de intereses, ¿no? Es decir, yo trabajo con tal, yo hago tal cosas porque de alguna manera me beneficia mis intereses, ¿no? Y yo no digo que no haya que buscar, digamos, el pan día a día, comer, establecer un vínculo de relaciones amistosas, pero lo que sí creo es que estamos un poco marcados por un cierto modelo de inmediatez, donde la sociedad del consumo, insisto, tiene mucha culpa, ¿no? Ahora, contrario a la comunidad, es esa idea de no apego a las personas, cuando debe haber una atracción afectiva, emocional, de corresponsabilidad, sí. Y eso implica apego. Así es. Apego afectivo, apego de amor, no quiero decir codependencia. Así es. Es más, a veces pienso que la palabra dependencia la inventaron para destruir las relaciones de corresponsabilidad entre dos o más. Así es. Bueno, no, o sea, no puede ser que no sientas compasión, no puede ser que no sientas deseos de ayudar, no puedo creer que no sientas deseos de levantar a alguien que se ha caído. Y hoy en día le llaman apego, le llaman codependencia. Cuando es compasión, cuando es una respuesta inmediata ante las necesidades de otro, cuando tienes la capacidad de darte y de ayudar. Así es. Sí, yo creo que en efecto no es lo mismo hablar de una codependencia que hablar de una corresponsabilidad. Y este asunto de la corresponsabilidad es fundamental, porque quisiera después del otro corte pasar a eso para hablar de tres planos. Es decir, nosotros establecemos relaciones de carácter ético-moral con nuestra primera comunidad, es decir, nuestra familia. Y luego pareciera que en esta sociedad perdemos todo lo que de alguna manera hemos ganado en esa familia cuando pasamos al ámbito de lo social. Y cuando pasamos al ámbito del humano, un tantito más, ¿no? Es decir, al ámbito de las afectaciones universales, no solo de las sociales y no solo de las familiares. Ahí hay como tres dimensiones que, en mi opinión, tienen que resolverse concretamente de tres maneras diferentes.
pero... Después de un corte nos Perfecto, platicas, sí. ¿no? Muy importante esto, entender que tenemos razón cuando sentimos compasión, ganas Así de es. hacer algo por otros, cuando queremos prevenir los males sociales, ¿no? Y Así es. que buscamos y reconocemos que nuestra paz y nuestra alegría está solamente cuando te abrazas de una verdad trascendente que pasa y vence y supera todas las modas y todas las ideologías y corrientes volátiles que van y vienen a lo largo de una biografía. Así es. Volvemos. Continuamos platicando de filosofía aquí en Anunciación TV con el doctor Marco Antonio Millán Campuzano. Nos debes tres explicaciones a tres cosas, ¿no? Sí, fíjate que antes del corte estaba yo planteando lo siguiente, que ir un poco en deterioro y a nuestro favor humano de la sociedad del consumo y la sociedad materialista, yo creo que al menos tiene que ser resuelta en tres dimensiones, que además son tres dimensiones en las que nos hallamos inmersos, es decir, que no suponen un campo esotérico y no suponen una reflexión filosófica especulativa, sino algo muy concreto, que primero plantea un problema. Resulta que en nuestras relaciones interpersonales más cercanas, por ejemplo, dentro de la familia, podemos observar ciertos valores, ciertos comportamientos, cierta donación, como lo decía hace un momento, pero que inmediatamente dejando ese vínculo de lo familiar,
pasamos a lo social y parece que todo eso se olvida, ¿no? Entonces empiezo a pelear con el compañero de trabajo, empiezo a maldecir el tránsito, empiezo a quejarme de la luz y del teléfono y empiezo a soltar improperios dentro de lo social, y eso me va llevando a la idea de que, bueno, lo social, ¿quién va a ver por mí? Yo voy a ver por mi familia, ¿no? Que es lo que me importa. Y eso es correcto. Lo que estoy diciendo es cómo y por qué hemos pasado de generar estos valores al interior de la familia y en el plano de lo social se rompen. Los ejemplos clásicos, pero no vamos a hablar de eso porque eso está hipersaturado hoy en día, son, por ejemplo, los políticos, ¿no? Así que pueden ser excelentes padres de familia o madres, ¿no? Y tener, digamos, una familia modelo y un perrito bonito en el jardín y todo, pero que en la vida pública pueden ser corruptos. Entonces, a eso me refiero, es decir, ¿cómo explicamos el tránsito de unos valores que observamos al interior de la familia de una determinada manera, pero en la vida pública se rompen? Y si he de recurrir a valores, digamos, universales, un poco peor tantito, ¿no? Hay, sin embargo, dentro de lo humano, muchas afectaciones que tenemos y que, sin embargo, no son tomadas en cuenta. Por ejemplo, la más evidente, el deterioro ecológico, deterioro ambiental. Eso, independientemente de a quién le rece uno, si reza o no reza uno, si medita o no medita, eso nos afecta a todos. El desempleo, la hambruna, eso nos afecta a todos. Es decir, no es la afectación mía ni de mi familia solamente, sino de todos. Entonces, hay problemas humanos que hoy en día están a la orden de las circunstancias que más nos apremian, y sin embargo, uno las pasa desapercibidas por atender la inmediatez. El ámbito de lo social yo creo que es esa capa que le pasa más o menos lo mismo, ¿no? Yo cumplo con mi trabajo, cumplo con mis horarios, no me meto con nadie, ni a favor ni en contra, maldigo internamente a media humanidad, pero llevo el pan a mi casa, ¿no? Y con eso me doy por satisfecho. Ahora, resulta que en el ámbito de lo familiar, digo, no solamente esta primera comunidad de la que hablamos hace rato se teje en la familia, sino también se teje dentro de lo social, ¿no? Y se teje en la gran familia humana, digamos, ya en un sentido más amplio, porque tenemos problemas de afectación de esos otros ámbitos. A veces uno cree que solo le afecta lo que ocurre en la familia, pero no, te afectan las decisiones públicas que se tomen a través de políticas públicas, afectan decisiones humanas que se tomen si hay decisión de, no sé, poner una central hidroeléctrica en una comunidad que va a terminar destruyendo la vida comunitaria de tal región, por ejemplo. Hay afectaciones, ¿no? Da más que uno por vivir en esta inmediatez no se da cuenta. Ahora, me parece que dentro de ese ámbito uno puede apelar a una serie de procedimientos para alcanzar acuerdos en la vida ciudadana y en la vida, digamos, del planeta como tal. Voy a situar de nuevo un problema previo en torno a eso. Cuando se habla de valores universales, por lo general se cae con razón en la idea de que no hay valores universales porque las sociedades los relativizan. Entonces a una sociedad le puede parecer importante un cierto valor y a otra le da otro tipo de caracterización, ¿no? O en una época fue valioso. O en una y en época otra fue época valioso, ya no. o incluso generacionalmente, ¿no? Ahora los ritmos son más rápidos y generacionalmente a veces se ven esos cambios. Entonces, cuando estamos frente a una situación así, y cuando no podemos generalizar porque entran inmediatamente estas dificultades, ¿no? de perspectivas históricas, sociales, etcétera, yo creo que el camino que nos queda, y eso lo resuelve, digamos, ciertas posturas filosóficas muy pragmáticas, no especulativas, es que uno tiene que recurrir a ciertos procedimientos de convivencia para garantizar un acuerdo entre los afectados en una comunidad. Y esos acuerdos son o tienen que ver con la discusión del tema que afecta a esa comunidad. Y a nosotros lo que nos falla, y ese es un tema íntimamente de comunicación, es cómo generamos procedimientos para alcanzar acuerdos colectivos sobre los temas que afectan a la colectividad. A ver, por ejemplo, en una junta de trabajo, cada uno de los trabajadores va a poner en la mesa los valores de su familia. En mi familia los valores prioritarios y el orden que damos a los valores es este. Y el otro lo mismo, y así todos. Ah, pues muy bien.
coincidimos en casi todos, porque como tú dijiste, resulta que a nivel familiar todos somos compartidos, pacientes, respetuosos, solidarios, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer aquí, en esta comunidad laboral, también de esa manera, ¿no? Y luego, pues, ir extendiendo el círculo virtuoso de aquellos valores que se vivieron en familia, si tuvimos la fortuna, ¿no? Así es, sí, o sea, sí creo que hay ciertos valores que se pueden universalizar, pero como eso podría llevar a discusiones largas, no digo que irresolubles, digo largas, y no digo que interminables, digo que sí pueden tener un término, ¿no? Cuando uno se lo propone. Pero lo que digo es que hay cosas que podemos atender dentro de nuestra inmediatez, observando ciertos procedimientos de acciones comunicativas que garanticen que los vamos a poner de acuerdo. Por ejemplo, si estamos, como tú misma lo citaste, en un problema laboral para tomar decisiones en torno a algo, entonces yo tengo obligación de observar 4 cosas que involucran diversos aspectos no teóricos, ahorita diré por qué no son teóricos, sino que son íntimamente vivenciales, que son los siguientes. Yo tengo obligación de ser inteligible con respecto al que estoy hablando, es decir, de hacerme claro con respecto al que estoy hablando. Yo tengo obligación de decir las cosas con aceptabilidad racional, lo que significa que lo que digo tiene un correspondiente en la realidad efectivo, que existe, que es, que puedo discutir sobre él porque existe, es decir, no discutir en el aire ni sobre fantasmas en el aire o sobre imaginación, ¿no? Sino por referentes. Tengo que ser sincero, es decir, tengo que ser veraz con respecto a los enunciados de aceptabilidad racional que digo. Y tengo que hacerlo dentro de un marco de normatividad establecida, ¿no? La junta es a tal hora, todos llegamos a tal hora, nos vamos a tal hora, ¿no? Y se tiene que resolver por objetivo tal cosa. Eso es normatividad. Entonces, cuando uno quiere solucionar problemas de conflictos, de perplejidades que se generan en torno a una comunidad, pequeña o grande, podría observarse prácticamente estas 4 cosas: inteligibilidad, aceptabilidad racional, veracidad y normatividad. ¿Por qué esas y no otras 20? Voy a decir por qué. La inteligibilidad porque se refiere al uso del lenguaje. Nosotros somos seres humanos que habitamos en el lenguaje, que somos lo que somos en comunidad por el mecanismo común que es el lenguaje, ¿no? Entonces tenemos obligación de ser claros por el lenguaje. Tenemos obligación de decir enunciados con aceptabilidad racional porque se refieren a cosas y a hechos en el mundo de manera objetiva. Tenemos obligación de ser sinceros con lo que sostenemos, porque, por ejemplo, yo cuando sostengo algo puedo estar en un error y la conversación me va a hacer notar ese error, pero lo que sí no es deseable, y por desgracia pasa con mucha frecuencia, es que yo diga mentiras. Yo digo mentiras y entonces mi enunciado de aceptabilidad racional sobre un hecho objetivo se desmorona, porque yo estoy mintiendo sobre algo que creo, no lo creo sinceramente. Como no lo creo sinceramente, entonces no soy veraz. Entonces la veracidad tendría que acompañar lo que yo digo, es decir, ser sincero en lo que creo. Y debería yo de observar la normatividad porque participo dentro de un vínculo social y los vínculos sociales están garantizados por la aceptación de reglas y de normas que nos hacen establecer, digamos, un pacto social. En otras palabras, cada uno de nosotros, los que están viendo ahora este programa, nosotros que estamos conversando y en general, sin especulaciones, estamos al mismo tiempo en este momento en un mundo de lenguaje, en un mundo personal, en un mundo de hechos y en un mundo social. Y por eso yo aludo a esas 4, porque esas 4 hablan de las dimensiones en las que estamos involucrados en este momento. Claro, y juntos llegar a un acuerdo, ¿no? Estaba pensando en el caso de Greenpeace, que presentó en un programa anterior este mismo día, donde resulta que van a sembrar transgénicos en el sureste y los transgénicos amenazan con acabar el cultivo de la miel yucateca y campechana y de Quintana Roo. Entonces ellos tienen algo que decir, lo dicen con las palabras correctas, lo dicen sinceramente, lo dicen con base en hechos, en los tiempos y los procesos y los caminos legales que hay que seguir, y no son escuchados. Exacto. Bueno, justo ese es el vínculo comunicativo que uno debe de aprender sin especulaciones para recomponer el tejido social. En efecto, de lo que se trata es de alcanzar un acuerdo.
y los acuerdos se generan observando ciertos procedimientos, aun cuando las partes no estén de acuerdo. Ahora dime una cosa, vamos a volver a retomar tantito el tema del materialismo. No, por favor. Este mismo caso de Greenpeace, sin embargo, Monsanto, la empresa número 1 en los transgénicos a nivel mundial, se sentó a platicar, según dijo Greenpeace, con el presidente de México. Regresó de su viaje el presidente de México y cambió todas las leyes en favor de la producción de transgénicos. Ya. Entonces, ¿qué palabras, qué técnicas, a qué apeló? ¿A qué apeló Monsanto en un corazón humano? Ya. Para que ese corazón con tanto poder aceptara y le comprara su propuesta. Entonces volvemos del materialismo al humanismo trascendente. Claro. ¿Cómo? No apeló a nada, evidentemente, ¿no? Es decir... Apeló a la riqueza económica. Exacto. Por eso, entonces, al materialismo. A nada espiritual, sí, correcto. Es decir, apeló yo creo que además hay un trasfondo de eso, a una confianza ciega y excesiva en la ciencia. Ajá. Digo en la ciencia, y esto puede crear controversia porque hay gente que piensa que la ciencia es objetiva y que resuelve problemas, etcétera. Pero yo retaría a cualquiera que esté viendo este programa a que me muestre un solo científico connotado en el mundo que no tenga creencias religiosas, a uno solo. Ajá. No lo vamos a encontrar. No lo vamos a encontrar porque hay diferentes maneras de enunciar el vínculo con lo sagrado, ¿no? Y que, sin embargo, aunque los grandes científicos tienen ese vínculo con lo sagrado y con lo humano, mucha gente, y entre ellos los políticos que toman decisiones, creen que la ciencia está desprejuiciada y libre de valores y que la hacen por el afán de investigación y de avance de la humanidad, de avance científico, ¿no? Como tal. Entonces, muy seguramente lo que habrá sucedido es que apelaron no a alguien que estaba mostrando el vínculo con la tierra, como lo hace Greenpeace, el vínculo con lo sagrado, porque es la madre tierra, la Gaia, la tierra, la naturaleza, la dadora de vida por excelencia. Hace rato hablábamos de donación. Y la alegría tierra, y libertad de los productores de miel de abeja. Completamente, que además tiene correspondencia con el logos de esa tierra, y llega una empresa que, auspiciándose en un prejuicio científico, creen que eso lleva, pero eso lo llevan diciendo 100 años, un avance, ¿no? Tecnológico y un beneficio social, pero es muy económico dudoso. Más que social. Y económico. Sí, sí, sin duda. Sobre todo económico, porque no hay ningún beneficio social, al contrario, queda la zona devastada. Sí, en todo caso beneficio social para ellos y sus empresas, ¿no? Sí, pero el beneficio económico. Entonces, ¿ves qué difícil? Cuando no hay amor de unos por los otros, cuando hay amor hacia el dinero, es imposible pasar del materialismo al humanismo trascendente, a menos que cada persona comprometida con su familia y con su comunidad esté dispuesta a ir generando un círculo de libertad. Correcto. Porque se es mucho más libre en el humanismo trascendente, más bien ahí se es libre, y no así en el materialismo donde todo es esclavitud. Correcto, sí, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo completamente. Bueno, pues cierra el programa, ya nos vamos. No, pues agradecerle la oportunidad, porque justamente estos aspectos que estamos tratando tienen que ver con la conversación en el fondo, ¿no? Creo que una de las cosas que se ha olvidado de esta sociedad es aprender en los detalles de la vida cotidiana las cosas que, siendo sencillas, nos devuelven ciertas miradas humanas, y una de ellas es la conversación, una de ellas es compartir los alimentos, una de ellas es compartir la bebida, y estos aspectos que son de la vida cotidiana, ahí es donde debemos de reflejar, creo yo, aspectos sustanciales de la recuperación de la humanidad. Pero ciertamente, al ser seres de lenguaje, necesitamos hablar, necesitamos conversar, necesitamos prejuiciarnos con respecto al ego, porque eso no nos permite hablar. Cuando yo digo cada cabeza es un mundo, ya de antemano estoy creando una barrera simbólica para decir, bueno, te oigo, pero en realidad lo que estás diciendo me tiene sin cuidado, porque yo tengo mis propias convicciones. Si no rompemos eso en la conversación cotidiana, no podemos establecer la primera piedra, por decirlo así, de un nuevo humanismo. Me encanta, y tenemos que conversar para que se escuche desde el corazón lo que cada quien siente, y no los paradigmas que nos han vendido desde la publicidad. Completamente, ¿verdad? Completamente de acuerdo. Bueno, pues te agradezco muchísimo por haber estado acá, por eso hacemos entrevistas de 36 minutos en Anunciación TV, porque queremos escuchar con calma las cosas que pasan y encontrar la verdad juntos y comprometernos con ella para ser felices. No, pues encantado. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima. Sí hay soluciones.
aquí, en el portal informativo de Fundación para la Promoción del Altruismo, Institución de Asistencia Privada. El lado humano del periodismo. Un servicio de anunciación, comunicación altruista. Participa en Facebook. En todo México somos hermanos. Y síguenos en Twitter, @todomexico-somos. Con el gusto de saludar a quienes siguen la información altruista